En noviembre, Cancún será sede de una nueva conferencia mundial sobre cambio climático de Naciones Unidas que busca un acuerdo global vinculante que sustituya el protocolo de Kioto. Y para hablar de cómo se está llegando a esta conferencia, porque ya hubo una reunión preparatoria en China, estamos recibiendo aquí en estudios al ingeniero químico Luis Santos, quien es el coordinador de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Realmente el gusto es nuestro porque además usted hace tiempo viene manejando todo el tema de cambio climático, bueno, negociando también la posición uruguaya, y por eso es que además estuvo recientemente en China, que acaba de llegarse bien poquitos días, donde se discutió lo que va a ser la cumbre de Cancún. ¿Cómo se va a llegar a esta conferencia o cómo se llega hasta ahora a las nuevas decisiones que se va a tomar a nivel mundial sobre cambio climático? Bueno, sí, como ustedes recordarán que ya hemos hablado sobre estos temas, el año pasado, o sea, las conferencias de las partes, que es el organismo máximo de decisión a nivel de Naciones Unidas sobre el tema cambio climático, se reúne una vez al año, siempre finalizando cada año. El año pasado fue un año muy recordado porque fue la cumbre de Copenhague, donde había una expectativa que quizás sobrepasaba hasta donde realmente el mundo podía llegar a negociar, al punto tal que ya no solo ministros, que es lo normal que vayan a este tipo de conferencias de las partes, sino presidentes, y muchos presidentes estuvieron presentes allí en Copenhague, pero creo que allí fundamentalmente lo que pasó es que esa expectativa no tenía de alguna forma, no había algo recíproco de parte de los países para ofrecer como para realmente llevar adelante. Creo que de esa experiencia negativa... Digamos, fue un gran fracaso, ¿no? Fue un fracaso para lo que se esperaba realmente cuando el tema cambio climático, que mueve muchos intereses, no olvidemos que las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la energía es un sector que mueve intereses muy importantes. También el impacto del cambio climático, sobre todo por los eventos severos últimos, también reclamaba de parte de los países en desarrollo, sobre todo urgencia en las medidas. Pero creo que de esa experiencia negativa sí saca algo, y sobre todo se saca algo a nivel de quién va a ser el anfitrión ahora, que es México, y de esta reunión pasada de China y de otras reuniones preparatorias durante el presente año, queda claro que lo que se va a buscar es negociar un pequeño paquete de decisiones, de las cuales quizás esté bastante más cerca de lo que pasó en Copenhague, y bueno, y ese paquete de decisiones ya se comienza a negociar desde el primer día de esta conferencia, que dura 2 semanas, y evitar lo que pasó en Copenhague, donde durante más de 2 años habíamos negociado y a último momento se cambió un poco el tenor de la negociación, y eso contribuyó a... Claro, ¿y cuáles son estas negociaciones que están sobre la mesa y sobre las cuales puede haber acuerdo? Bueno, la más importante, sin lugar a duda, para nuestros países es, por supuesto, el aspecto ambiental es el más importante, y el tratar de ubicar las emisiones en un tope que evite que la temperatura suba más de 2 grados a nivel global es el gran objetivo. Pero para ello el paquete este de pequeñas, no de grandes decisiones, pero un pequeño paquete, va destinado a 3 o 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos es la estructura que va a tener la financiación que necesitamos los países en desarrollo para no tener que gastar de los recursos que nosotros tendríamos que destinar al desarrollo para cubrir aspectos relacionados con el cambio climático. Esto fue de alguna forma acordado o preacordado en Copenhague, pero quedó en un acuerdo que no fue lo suficientemente transparente en su momento, pero que en el fondo realmente están contemplados. O sea, el que exista fondos de 100.000 millones de dólares anualmente durante 10 años hasta el 2020 para cubrir los costos de la adaptación es un aspecto muy positivo. Y lo que se busca acá en México es ya definir en grandes líneas cuál sería la estructura, por dónde iría esa canalización de fondos. Claro, cómo se otorga, cómo se distribuye. Exactamente, porque se están multiplicando por 10 o hasta por 100 los recursos que hasta el momento había para medio ambiente. Eso tiene un impacto muy importante en la estructura de los fondos que normalmente existen a nivel de Naciones Unidas para atender estos aspectos. O sea, ya no alcanza con los fondos existentes, con las estructuras existentes, sino que hay que buscar nuevos canales donde el sector privado va a ser muy importante, porque evidentemente
aquí estamos hablando de esfuerzos de los países, pero dentro del esfuerzo de los países, el sector privado, sobre todo en aplicación de nuevas tecnologías para reducir emisiones o en aplicación de tecnologías para adaptarnos al cambio climático, porque hay aspectos relacionados con la adaptación que para nuestro país es muy importante. Bueno, todo ello forma parte quizás de uno de los aspectos claves de ese pequeño paquete, ¿verdad? Claro. Hay bloques, pienso en continentales o en América Latina más concretamente, en lo que va a ser estas resoluciones. Es decir, ¿estamos todos juntos, lo que son todos estos países de la región? Sí, más allá de los países de la región inclusive. O capaz que Brasil en algunas cosas por distintos intereses puede cortarse No, solo. digamos que más allá de la región, porque estos intereses son muy importantes. Estamos hablando de recursos que van a pautar hasta el desarrollo futuro de todos nuestros países, y por eso el grupo de los 77 y China, que es más de 77 en realidad, así se designa, que son más de 130 países, están actuando en bloque en esto. Y esto es muy importante destacarlo. Aquí realmente los países en desarrollo tienen una estructura bastante monolítica en lo que tiene que ver con el reclamo de estos recursos. Y por supuesto después, dentro de este grupo de los 77 y China, donde están todos los países en desarrollo, hay matices de acuerdo a sectores que en un país u otro son los más afectados por el cambio climático, ¿no? Evidentemente, si hablamos de Uruguay, hablamos de los sectores relacionados con la agricultura, con el impacto del cambio climático en las zonas costeras por el tema del turismo, pero también por las obligaciones que el país tiene y ya está desarrollando en reducir emisiones a través de proyectos que ya tiene, que esto es lo importante. Uruguay no solo está en la línea de reclamar lo que corresponde en esta área, como habíamos visto, sino también en mostrar que ha adoptado y está adoptando medidas para reducir las emisiones, como son la instalación de parques eólicos, la energía eólica, la energía de quema de biomasa para generar energía eléctrica, que claramente está señalando de que un pequeño país que no contribuye mayormente al cambio climático, pero sí está siendo perjudicado por el mismo, está adoptando medidas. Claro. Entonces eso está también un poco esa línea de no solo reclamar, sino demostrar que también se puede hacer, ¿verdad? Santos, le voy a hacer una pregunta quizás para los países más grandes, pero ¿es compatible el desarrollo económico con el combate al cambio climático? Digo, porque muchas naciones crecieron haciendo, bueno, emisiones, incontroladas, ¿no? Y ahora se le exige a todos los países ciertos estándares, ¿no?, de trabajo. Sí, lo que pasa que en este momento, y eso forma parte también de este paquete de resoluciones que se aspira a adoptar, está cambiando un poco la matriz de emisiones, ¿no? Normalmente se identificaban en los países desarrollados como los causantes del efecto. Al día de hoy, y es interesante esto, hay dos países, China y Estados Unidos, que entre los dos emiten más de la mitad del total de las emisiones a nivel mundial. E increíblemente, Estados Unidos está fuera del protocolo de Kioto, que nunca firmó, que nunca ratificó, y China, por ser un país en desarrollo, entre comillas, no forma parte del protocolo de Kioto tampoco, porque es solo para los países desarrollados. Entonces, el gran desafío en esto es que estos países, de alguna forma, los que ya fueron causantes antes y los que de alguna forma ahora son grandes responsables, se suban de alguna forma a este tren de las negociaciones. Por eso en este paquete, además del protocolo de Kioto, más allá de las ratificaciones o no, también va a haber algún tipo de compromiso vinculante para estos grandes emisores que por alguna razón u otra no han estado dentro del protocolo de Kioto. Y yo digo que la respuesta final a su pregunta es bien clara. Sí se debe hacer porque al propio país que emite le conviene. Estudios económicos a nivel internacional, que inclusive hace 2 o 3 años atrás habían salido muy claros, establece que adoptar medidas limpias favorece inclusive desde el punto de vista económico la adopción de tecnologías que luego van a ser más baratas. O sea que desde el punto de vista económico, prevenir y adoptar medidas a tiempo es mucho más barato, si se quiere, que el impacto que está causando a esos propios países y por supuesto lamentablemente a otros que no tenemos tanta responsabilidad el tema del cambio climático, ¿verdad? Lo veo con mucha expectativa y muy optimista, ¿no?, de lo que va a ser la cumbre de Cancún. ¿Qué se puede interponer? No, lo que se va a interponer sin lugar a dudas van a ser que cada uno de estos elementos, por un lado la financiación que corresponde a los países en desarrollo y los compromisos que deben adoptar
no solo los países desarrollados bajo el protocolo de Kioto, sino también grandes países en desarrollo como China, India y Brasil, esos dos aspectos se conjuguen simultáneamente. Ese es el gran tema. Ninguna de las partes está en desacuerdo con que las dos medidas deben de estar en el mismo paquete. El tema es cómo hacerlo, y el plan B que existe y que quizás se pueda dar va a hacer que no se adopte algo vinculante en la propia reunión de Cancún, pero sí se establezca un plazo bien claro, que puede ser un año o no más que eso, para que se adopte finalmente eso que va a ser vinculante, pero que de alguna forma ya exista el compromiso de todas las partes para que eso realmente se lleve a cabo. Y bueno, eso no es lo mejor, pero por lo menos hay un compromiso más claro sobre la mesa, ¿verdad? Porque además un año se maneja como plazo porque en el 2012 caduca, digamos, vence lo acordado en el protocolo etapa del protocolo de Kioto, Kioto, y detrás de eso hay muchos aspectos como lo que tiene que ver con el mercado de carbono, que ya hemos hablado varias veces, que genera emisiones y que de alguna forma sirve a nuestros países para transferir tecnologías que quedarían sin efecto porque al no existir una segunda etapa post-2012 del protocolo de Kioto no habría reglas para seguir regulando este mercado. Ingeniero Luis Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, como siempre. Y nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo lunes con una nueva edición de Clave Mundial. Pasen ustedes muy bien y gracias por acompañarnos.